Gracias a Dios por nuestros jóvenes que nos dirigen, nuestros hermanos. Fíjense, hermanos, que es increíble pensar que mientras que Billy Graham evangelizaba el mundo entero, tuviera un hijo que no conocía a Cristo, mientras que hubo estadios llenísimos por muchos años, y todavía hay un momento muy destacado cuando él tuvo que llamarle a su esposa que viniera rápido a Corea, porque estaba predicando una cruzada, y en un mismo lugar, en Yoido Plaza, en Corea, tenía a 1.1 millón de personas a un momento en el mismo lugar viendo el mismo mensaje. Yo digo, ¿quién iba a creer que su hijo, Franklin Graham, estaba bien perdido? Ambos papás, Ruth Graham y Billy Graham, orando por la salvación de su hijo, porque entre los años de adolescencia hasta los 22, andaba por allá en Europa, andaba en el Medio Oriente, perdido y sin Cristo. Y Franklin Graham escribe entonces en una biografía, una autobiografía, su testimonio, en el libro que está disponible en los dos idiomas, Rebelde con una causa o Rebel with a Cause, para poder contar las maravillas de Dios, el poder de Dios para transformar, y luego, hermanos, para que sepan que ya tiene Franklin Graham muchos años de ser el oficial y jefe ejecutivo de la organización evangelista Billy Graham y también de la Bolsa del Samaritano, que también es en inglés la conocida Operation Christmas, o el Operation, Samaritan's Purse, y de donde nosotros participamos en Operation Christmas Child. Todo para decir, hermanos, qué es lo que Dios puede hacer. Dios puede tomar al más vil pecador y lo puede transformar. Ahora, nosotros esta mañana, yo quiero estar primero seguro que todos han recibido una hojita, una hoja que dice compartiendo mi historia de salvación o también compartiendo mi testimonio. ¿Quién no recibió una hoja? Levante su mano, por favor. Muy bien, entonces la tarea la tienen. A ver quién le va a ayudar al hermano. Las hojas están acá, hermano. Levante la mano. Levante su mano de este lado. Queremos que todos tengan una hojita. Inclusive, le pedimos al hermano Juan González, que es la persona que estaba enseñando la clase de niños, también llevaran esta clase este día a propósito, ¿sí? Ahora sí es cierto, hermanos, que hemos tratado de instruir a la iglesia en distintas formas en cómo poder presentar el evangelio. En el discipulado Primeros Pasos hemos incluido lo que llamamos la ruta romana, que son las citas de Romanos, algunas 4 o 5 citas de Romanos para presentar el evangelio. Y en esa misma serie de discipulado también le ayudamos a la persona a preparar su testimonio. Pero entonces ahora, yo creo que lo mío esta mañana, por admitirlo más claro, es que vengo reaccionando a lo que sucedió el domingo pasado o vengo respondiendo a lo que sucedió el domingo pasado al dar nuestro testimonio. Cuando le pedimos a una persona que dé su testimonio, entonces de ahí nació esta idea de interrumpir lo que estamos haciendo para tratar este tema con relación a cómo puedo yo compartir mi testimonio, o sea, mi historia, ¿sí? Pero luego, hermanos,
Aquí también lo importante es que los que ya tienen años en el Evangelio, que ya han sabido cómo dar su testimonio y están ya discipulando a otros, que también tomen tiempo para escuchar el testimonio. Porque yo me reunía a propósito antes del domingo pasado, nomás para poder decir, aquí está el bosquejo que debe de seguirse. Pero también para mencionar, hay cosas que no debe decirse. O también porque al dar su testimonio hay veces que decimos algo equivocado, que no es cierto. No va, no es cierto, no es verdad. Les doy un ejemplo. Pensando de este mensaje, me acordé de una pareja que comenzó a llegar a la iglesia y ya después de algunas semanas, no sé si fueron meses, me senté con ellos para poder preguntar cómo podíamos hacerles parte de nuestra iglesia. Pero entonces dije, bueno, primero, ¿por qué no me dan su testimonio? ¿Sí? Y entonces ya había, creo que la información de que había necesidad de bautizarlos. Entonces le digo, bueno, fíjese que de ahí del estanque de agua, así lo hacíamos en la iglesia de Nueva Vida, ¿no? Desde el estanque de agua se daba el testimonio. Entonces le digo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Antes de que den su testimonio de ahí del bautisterio, ¿por qué no me dan su testimonio ahora? Y entonces ya comenzaron ellos a contarme que habían vivido en un estado de fornicación, o sea, lo que hoy llaman unión libre, o sea, el pecado delante de Dios. Dice la Biblia muy claramente que el fornicario no entrará en el reino de los cielos. Entonces, me dice que ellos vivieron así por 40 años. Entonces, ahora, ya tienen tiempo llegando a esta iglesia. Ahora entonces, ¿cuándo fue que recibieron a Cristo? Oh, hermano, nosotros recibimos a Cristo hace 40 años. Cuando comenzamos a vivir juntos, recibimos a Cristo. Y ahora queremos bautizarnos. Bueno, ahí fue donde los detuve y les digo, no, la cosa está al revés. Si ustedes tienen 40 años de estar viviendo en unión libre, quiere decir que han estado viviendo en pecado habitual por 40 años. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuándo recibieron a Cristo? ¿Cuándo entendieron el Evangelio? Habrá necesidad de repasarlo. Y hermanos, ya no recuerdo los detalles de ese momento, pero sí les digo que sí han habido varias ocasiones cuando la persona se supone darme su testimonio, que ha sido también el momento cuando recibieron a Cristo. Y otra vez ya no recuerdo exactamente los detalles de esa pareja en particular, pero recuerdo que había entonces primero la necesidad de entender, primero hay que recibir a Cristo. Entonces vamos a arrepentirnos de nuestros pecados por estos 40 años. ¿Qué ha de decirse, hermanos? Si usted ve la lista que está en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, yo creo que son algunos 17 pecados que menciona el apóstol Pablo como obras de la carne. Y la fornicación es la segunda, yo creo, detrásito de la idolatría, o está ahí al comienzo, pero son como, o sea, quiere decir que somos pecadores, que de ahí salimos todos. Y entonces ahora había necesidad de arrepentimiento, recibir a Cristo, y ahora sí, dar testimonio. Entonces, hermanos, en este caso, yo creo que aunque tenemos a personas que conocen a Cristo de muchos años, yo voy a asegurarles que tenemos una gran cantidad de hermanos en Cristo que sí
han recibido a Cristo, que nunca han dado su testimonio porque no saben cómo darlo. Entonces, esa sería una de las razones por este mensaje. Entonces, por eso estoy diciendo esta mañana que no vengo con un mensaje, que vengo más bien con una capacitación. Yo quisiera esta mañana entonces tratar el tema de cómo es que puedo compartir la historia de mi salvación o compartir mi testimonio. ¿Sí? Porque la verdad es que en algunas ocasiones no ha sido, hermanos, hasta que estuvimos en un viaje misionero que escuché el testimonio de algunas personas y todavía así, sentarme con ellos para decirle, a ver, ven para acá, porque tienes algunas cosas fuera de orden, vamos a estar seguros que se ha entendido para que se comunique bien, para que no perturbamos a ninguna persona con lo que estamos comunicando. Entonces, hermanos, nomás por anotarlo, en Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo da su testimonio. Primero está en el 22, delante de los religiosos en Jerusalén, en el templo, y ahí, enfrente de sus compatriotas, él presenta su testimonio. Pero luego lo repite en el capítulo 26. Ahora está delante del rey Agripa. Y también le cuenta su testimonio casi con el mismo orden o, como decimos esta mañana, en el mismo bosquejo. ¿Sí? Entonces, en algún momento ustedes van a tratar esos, pero ahora vamos a hacer esto en resumen esta mañana, o sea, una forma breve. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos, el capítulo 22, y vamos al versículo del 3 al 17, ¿sí? Hechos 22, del 3 al 17, y vean que ahí pongo primero, en resumen, el testimonio del apóstol Pablo cuando él cuenta su historia y luego, recuerden hermanos, que estamos hablando de Saulo de Tarso, un hombre sumamente religioso. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hace en el 22 delante de estos judíos? Primero, él les cuenta de su vida antes de recibir a Jesús. ¿Sí? 22, del 3 al 5. Y luego del 6 al 16, cómo llegó a recibir a Jesús. Y luego ya después, su vida después de haber recibido a Jesús, del 22, 21 en adelante, y luego pues nos dimos cuenta que este era el que llegaría a ser el apóstol a los gentiles. Pero ahora, fíjense hermanos, vamos a verlo nomás para que vean cómo él trata su testimonio, comenzando con su vida antes de recibir a Jesús. Es Hechos, hermanos, es Hechos 22, del 3 al 5. Pablo comienza a contarles que él era un judío de judíos, que había nacido en Tarso de Cilicia, había sido educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los eruditos de su día, era un hombre religioso, celoso por las cosas de Dios, que había perseguido a la iglesia, o sea, dice el versículo 4, los del camino, así les llamaban a los creyentes en aquellos días, en el primer siglo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces él perseguía a los del camino, y luego él estaba presto para entrar a las casas y sacar a hombres y a mujeres de las reuniones en las cuales estuvieran y traerles entonces, ahora sí, al sumo sacerdote en Jerusalén las cartas de estos que había traído ahora de la prisión, y ahora intentaba hacer lo mismo, versículo 5, cuando iba en camino a Damasco. ¿Sí? Por eso ustedes van a escuchar en muchas ocasiones cuando una persona dice, tuve un encuentro como el de Damasco. ¿Sí?
me interesó mucho escuchar un día a Ben Shapiro. Es un judío que no conoce a Cristo, y cómo es que le dijo a una persona en una entrevista en una ocasión, quiere decir que tuvo un encuentro en su camino a Damasco. Y yo me quedé, qué cosa, ¿no? A un judío que no conoce a Cristo está usando expresiones muy neotestamentarias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Así está. Esto es lo que yo era, dice Pablo. Pero ahora, versículos 6 al 16, vean que ahora es como él llegó a conocer a Cristo, y entonces él cuenta la historia. Y hermanos, aquí está. Todos tenemos una historia, y déjenme decirle, cuando nosotros contamos nuestra historia, siempre la historia es intrigante. ¿Sí? Y fíjense que no le pedí permiso a la hermana Osorio para mencionarle mi mensaje, pero como fui a la clase de ella, o de ellas, esta mañana, yo estaba bendito entre las mujeres esta mañana, en la clase de mujeres, pero la hermana dijo algo que me sorprendió de pasadita cuando dijo, es que no quiero contar mi testimonio porque no quiero cansarlas, algo así. Y yo pensé, no, espérese, hermana Osorio, lo que usted no sabe es que usted necesita contar su testimonio, porque como yo lo he escuchado varias veces, entonces yo lo he compartido con otras personas que también están atadas en un sistema religioso, y ahora yo puedo decirles, fíjense que tengo a una hermana en mi propia iglesia que el mismo sacerdote le dijo, lo que tú andas buscando no lo vas a encontrar aquí, vete a otra parte. Entonces, óigame, el testimonio vale. Entonces, hermanos, historia. Pablo comienza y dice, yo iba entonces en camino a Damasco. Ahora, debo decir, hermanos, que antes de que Pablo está contando su testimonio, Hechos 22 y Hechos 26, ya el Espíritu Santo ya nos cuenta la historia en detalle en Hechos capítulo 9. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos está diciendo cómo fue la conversión del apóstol Pablo, para que cuando él lo menciona en el 22 y 26, nomás tenemos que compararlo y decir, no es exactamente lo que sucedió cuando iba en Damasco, y dice que sencillamente se le apareció una luz brillante del cielo y él cayó al suelo y escuchó las palabras que decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, dice él, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y luego dice Pablo en el versículo 9, y los hombres que andaban conmigo, ellos vieron la luz, pero no escucharon la voz. Y entonces yo pregunté, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Porque el hombre quedó ciego y tuvieron que tomarlo de la mano, ciego, para encaminarlo, y entonces le trajeron a Ananías, el judío que Dios había preparado para venir a orar por él, y entonces él cuenta, véanlo ahí, hermanos, versículo 14. Dice que Ananías llegó a él y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo soy, porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, Pablo da testimonio de eso, hermanos. Y luego, ahora sí, del 21 adelante, él comienza a contar cómo fue después, ahora sí, su vida. Y ahora lo encontramos como apóstol a los gentiles. Lo encontramos haciendo 3 viajes misioneros en algunos 14 años de ministerio. Empezó muchas iglesias, y en las iglesias, por ejemplo, la de Éfeso, empezaron varias cuando él estuvo ahí por 3 años, y escribió algunos 13 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. ¿Sí? Ahora, entonces, aquí tenemos el testimonio de un tal Saulo de Tarso que Dios transformó totalmente. Ahora, aquí estamos nosotros, hermanos. Y no hay duda que si verdaderamente hemos conocido a Cristo Jesús,
ha habido una transformación. Ahora, aquí es donde yo quiero ahora que tomen su hojita, porque en algún momento yo quisiera presentarnos el desafío. ¿Sí? Hablemos más, en forma más franca. ¿Por qué no nos ponemos a prueba unos a otros? Esta va a ser la lección para los grupos de crecimiento esta semana. Entonces, ¿por qué no esta semana vamos ansioso para dar nuestro testimonio? Pero yo quisiera que siguiendo las mismas pautas de aquel ministerio conocido como Cruzada Estudiantil, que ustedes puedan dar su testimonio en 1 minuto, quiere decir 60 segundos. ¿Sí? Porque van a haber momentos, hermanos, cuando no hay mucho tiempo para decir, ay, déjame contarte. No me puedo sentar. Aquí vamos apurados. Estamos en un ascensor, estamos en un elevador. Tienes que decirme, me voy a bajar en el piso 10 y me comuniqué aquí al número 5 y me salgo en 5 pisos. ¿Sí? Dime, ¿qué pasó? Aquí va. 1 minuto. Luego, ahora vean si pueden prepararlo en 5 minutos. Tengo 5 minutos. ¿Me da 5 minutos? Dame 5 minutos. Quiere contarte lo que el Señor hizo en mi vida. Pero ahora, alguien lo invita a un tipo conferencia o una reunión de varones o de damas. Ahora sí, hermano, le vamos a dar 15 minutos para dar su testimonio. Y usted ya lo tiene medido, hermano. Ya sabe lo que puede decir, lo que no puede decir, porque lo tiene que decir en 15 minutos. Entonces, yo quisiera que lo prepararan para que se pueda mover así. Pero entonces aquí va. Lo primero que quiero decir es, esta fue mi vida antes de recibir al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Aquí va. Ahora, ¿qué es lo que voy a contar? Bueno, tengo este tiempo para hablar de actitudes carnales que yo tenía antes. Usted sabe que hay personas que batallan con ira, con enojo, con celos, con envidia. Y hay algunas de esas cosas que se pueden mencionar, especialmente cuando usted sabe que ya eso no es parte de su vida. O también hay creencias religiosas que usted antes tenía. Bueno, hay que mencionarlas. Yo hacía esto, yo me hincaba aquí, yo me hincaba acá. O yo tenía este estilo de vida anterior. ¿Sí? Ahí tiene que ver ya con lo que usted quiera mencionar. Una vida, su vida desordenada, sexual, lesbiana, gay, lo que fuera. Yo estuve en el crimen organizado, o yo era de juegos, o yo tenía estos vicios, y por esto me llevó a esto el alcohol o las drogas. Entonces hay cosas así. Pero ahora, aquí está mi advertencia en este primer punto, y es que hay cosas que no debo compartir. ¿Sí? Hay cosas que no debo decir. Estaba en una ocasión en alguna sentadita con un hermano diácono de la primera iglesia bautista mexicana del Paso. Y estaba predicando una campaña, y no sé si era un desayuno, una comida, una cena, no sé. El caso es que estaba hablando con él. Y me dice, hermano, fíjese que usted mencionó algo de testimonios en su mensaje, pero fíjese, hermano, que tenemos a hermanos en la iglesia, y uno de ellos creo que es diácono, que ellos nunca van a poder dar su testimonio. Y le digo, ¿por qué, hermano? Dice, pues, hermano, porque usted sabe que aquí en El Paso y Juárez han muerto mucha gente por el crimen organizado o por lo que usted quiera. Pero la cosa es que ese hermano que ahora está convertido, dice, él sabe de personas que murieron, y él sabe dónde están, o dónde las enterraron, o dónde las tiraron. Entonces, hermano, no le conviene a él mencionar ese tipo de cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Estuve en una ocasión
en un concierto interdenominacional en McAllen, y yo tenía 24 años, 25 años, y se subió una hermana para dar su testimonio. Pero otra vez, al caso, no la instruyeron en cómo dar su testimonio. Entonces ella se puso a hablar de su vida perdida, de todos los hombres con los cuales estuvo, y aquí estoy yo pensando, se me desvió el testimonio totalmente, hermanos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se pone a decir esas cosas? Yo también tengo cerebro, yo también tengo imaginación, qué bárbara, ¿sí? Y dando detalles. Entonces, repito, hay cosas que yo no debo de compartir. Y por eso yo sí creo que es preferible escuchar el testimonio de este nuevo creyente nomás para ayudarlo a encaminarlo a decir esto yo debo de decir. O sea, el pueblo o el inconverso o la persona que está escuchando mi testimonio debe de saber que esto es lo que Dios puede hacer. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Sí? Pero ahora, primer punto, ahora vamos al segundo. Que francamente es el más importante y es cómo recibí al Señor Jesús. Ahora, ahí hermanos, vean cómo Pablo dio los detalles de cómo el Señor le habló, de cómo cayó al suelo, de cómo oyó esa voz, o sea, detalles de cómo vino a conocer a Cristo. Entonces, tenemos a muchos que han venido a los pies de Cristo después de una prueba muy difícil o de una situación muy, muy difícil. Entonces, ahí, hermanos, vale mencionar aquello y sí es cierto que hay esas partes de nuestro testimonio donde lo vivimos, hermanos, de una forma tan personal que todavía después de años, todavía hay lágrimas. Todavía hay aquella emoción. Todavía usted puede vivir aquel momento, pero entonces yo le digo, especialmente cuando alguien me dice, ay hermano, pero es que no quiero dar mi testimonio porque voy a llorar. Y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Pero las lágrimas hablan. Las lágrimas tienen su propio mensaje. ¿Sí? Y deje usted, el testimonio, hermanos, es algo irrefutable. O sea, ¿quién lo va a contradecir? Cuando usted es el que lo vivió y entonces cuando la persona está escuchándole y está viendo la emoción del momento, muchas veces la misma persona llora con nosotros porque está sintiendo el momento tan difícil que usted vivió. Y yo digo que le da validez a lo que usted está comunicando. ¿Sí? Pero ahora, decir lo que tuve que vivir o lo tuve que pasar para llegar a los pies de Cristo, solamente está estableciendo el terreno para que ahora el corazón Dios lo abra y ahora pueda recibir el Evangelio. Y vamos, hermanos, que aquí es donde muchos le han fallado al dar su testimonio. Hablaron de lo que fueron, hablaron de lo difícil de la prueba que les encaminó a los pies de Cristo, pero luego cuando llegaron al momento de presentar el Evangelio, no lo hicieron. Fracasaron. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta anécdota mía y lo voy a repetir para que sepan que yo estaba muy presente, yo estaba en todos mis cabales y por ahí haga de cuenta que nomás se me brincó la cadena y no lo capté a tiempo, pero estábamos en un domingo tan importante como era el domingo de cosecha o lo que antes llamábamos el día de alta asistencia. Entonces le habíamos trabajado y el auditorio estaba llenísimo y entonces yo a propósito invité
a uno que había salido de la mafia de Nueva York, que Dios lo había transformado, y yo lo escuché en la reunión de pastores en un lunes, y lo invité y lo cité muchos meses antes de ese día para que llegara. Entonces era mi invitado especial, y ahora como él solamente hablaba inglés, entonces yo iba a ser su intérprete. Muy bien. Entonces aquel varón comienza a dar su testimonio. Y si estamos hablando, hermanos, de que el hombre tenía 45 minutos para dar su testimonio, entonces vamos a decir que utilizó como 30 minutos para contarnos el punto número 1. O sea, todo lo que era, todo lo que fue, todo lo que hacía su familia, ¿sí? Se tardó como unos 30 minutos para hacer eso. Y yo estoy ahí, usted sabe, ¿recuerdan? Estaba yo interpretando. Pero luego, yo creo que en menos de 5 minutos, dijo, pero luego, hermanos, cuando Dios cambió mi vida, tuve una reunión con mi hermano mayor que me dijo, ya llegaste a la edad donde tienes que decidir si vas a ser parte de la familia o si te vas a hacer a un lado. Pero acuérdate que si tú te unes a la familia mafiosa, si tú te unes a la familia, estos eran italianos, ¿sí? Si tú te unes a la familia, yo tengo ya el sobre en mi bolsillo, tengo $50,000 para darte. Si tú decides ser parte de la familia. Si no, entonces estás en las tuyas, pierdes los $50,000 y ahora el peligro es cosa tuya. Y dice aquel hombre, y hermanos, yo decidí, aquel día, rechacé el dinero y mejor seguí a Jesús. Ese fue su punto número 2. Y ahora el punto número 3, ahora sí, utilizó como unos 10 minutos para decir cómo su vida ha sido transformada y cómo Dios lo estaba usando. Ahora predicando en distintos lugares, con un ministerio a jóvenes y varias cosas que estaba haciendo. Inclusive estaba de profesor en un seminario, en un colegio bíblico. Y entonces ahí terminó. Hizo una invitación. Yo creo, hermanos, que pasaron algunas 12 personas para recibir a Cristo. Los hermanos pasaron, oraron con ellos, terminó y ahora sí, cada quien, ahora sí. ¿Recuerdan? Estábamos preparando comida para tantos, ¿verdad? Hermano Alvis, un montonazo de gente, ¿no? Unas 1,000 personas. Y yo andaba rendido. Yo no andaba buscando nomás una silla y tenía mucha hambre. Y entonces usted sabe cómo uno dice primero mis dientes y luego mis parientes, pero vámonos. Entonces yo dije, yo no voy al montonazo de gente que está abajo, yo me voy a esconder allá arriba, porque sé que en el segundo piso están sirviendo comida, y entonces me agarré una esquinita y me senté, ya con el plato enfrente de mí, ya listo para comer, cuando llega una hermana y me dice, hermano, este muchacho quiere hablar con usted. Usted sabe que uno dice, cuando dice, en inglés dice, really, amén, ¿de veras? Casi diciéndole, habla tú con él, ¿no? Y voy a comer. Dice, no, él quiere hablar con usted, pastor. Bueno, pues, siéntalo aquí enfrente, dile que traiga su plato y se siente enfrente de mí. Aquí vamos a comer. Y entonces, ya lo vi, algunos 22, 23 años de edad, ya le tomé su nombre. Y entonces, le digo, ahora, entonces, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el orador de esta mañana? Dice, no, que va, dice, bien impresionante, ¿sí? Y luego, hermanos, aquí va. Cuando le digo, pero ¿entendiste el mensaje de salvación? ¿Entendiste cómo es que uno recibe a Cristo? Hermanos, ahí se me prendieron todos los focos y me quedé, espérate, aquel bárbaro nunca presentó el Evangelio. Habló de él
habló de los 50,000, de lo que es ahora, pero nunca presentó el evangelio. Y ahora sí, ahí, hermanos, ahí aquel joven, olvídate ahora sí de la comida, vamos a hablar del evangelio. Y todavía sí el muchachito no recibió a Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Que ya contaron lo que fueron, ya contaron la experiencia y lo difícil que les hizo encaminar a los pies de Cristo, pero ahora, ¿qué fue lo que los transformó? Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el evangelio el que tiene el poder de salvación. Entonces, hermanos, por favor, ahora sí, Dios te ha dado la oportunidad, la puerta está abierta, ahora presenta el evangelio. Esto fue lo que yo entendí. Ahora, yo ya les conté, ya pasamos por aquí. Yo ya les dije que el domingo en la noche en esa iglesia pentecostal, cuando yo recibí a Cristo, yo no necesitaba escuchar el evangelio porque yo nací en un hogar cristiano, porque mi papá era sumamente evangelístico y porque yo había visto una película a los 11 años de edad. Vi esa película que ya les mencioné aquí, King of Kings, Rey de Reyes. Óigame, hermano, se me quedó grabado. Yo quedé impresionado, no convertido, pero sí impresionado. Y yo venía ya viviendo todos esos mis días sabiendo, Cristo dio su vida por mí. Él ya, ¿qué, hermanos? Él ya murió en la cruz por mis pecados. Él ya fue sepultado. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y ahora lo vieron muchos. En verdad, ahora me arrepiento de mis pecados y yo recibo a Jesús. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Ahora, cuando yo doy mi testimonio hoy, hermanos, yo les digo siempre en esa parte, esto es lo que yo entendí. Y les presento el evangelio. Entonces, anótenlo ahí, hermanos, en sus notas. En ese número 2, ya platiqué de lo que Dios usó para que yo viviera esta prueba tan difícil, esta situación tan difícil, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora yo necesito presentar a Cristo Jesús. Yo necesito presentar el evangelio y muchas veces ya orando con la persona para decirle, mira, yo oré esta oración así. Haga de cuenta que lo estoy repitiendo, que lo estoy recalcando, que esto es lo que hizo Dios para transformar mi vida cuando yo oré para recibir a Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora sí, número 3. Número 3, ahora sí. Así es como mi vida ha cambiado desde que yo recibí a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Te acuerdas de las actitudes que te dije que tenía antes? ¿De los prejuicios? ¿Te acuerdas de las creencias religiosas que tenía antes? ¿Sí? Estos han sido los cambios ahora en mi vida y ahora yo puedo contarte, ¿sí? De cómo mi vida ha sido transformada, de la paz que ahora tengo, del testimonio que mi esposa da ahora con el nuevo esposo, o del testimonio que mi esposo da ahora que soy una nueva esposa, ¿sí? La transformación, cómo mi vida ha cambiado, cómo mi vida ha cambiado con mis hijos, con mi trabajo, con mi escuela, y ahora sí, Dios cambió mi vida. ¿Y ahora qué? Ahora aquí va, hermanos. Y ahora Dios quiere hacer lo mismo en ti. El testimonio personal, hermanos, nunca es para vanagloria. Nunca. Sino es para que puedan ver un ejemplo verídico de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Entonces ya te presenté mi testimonio, ahora sí. Dios quiere hacer lo mismo en ti. Y ahora, ¿por qué no abres tu corazón? Él ya dio su vida en la cruz por ti. Ya fue sepultado. Ya resucitó. Él vive, lo vieron muchos. ¿Lo crees? Hermanos, escuchen.
Porque hay veces que nos metemos en religiones y nos metemos en cosas que no nos corresponden. Nomás enfóquese en el mensaje de la salvación. ¿Sí? Cuando me dice aquella hermana, ay hermano, pero es que, ay, es muy religiosa. Tengo 2 años de estarle diciendo, pero es muy dura, pastor. No, no. Le digo, hermana, ok, deme el teléfono de ella. Y entonces ahora sí, nomás, llamada. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Soy el pastor de María, tu hermana. ¿Sí? Oye, María, fíjate que te llamo porque quería orar contigo. ¿Sí? Sí. Pero vamos a orar, ¿eh? Sí, no, pastor, ore, sí. Pero, oye, María, tú sí crees en Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? Sí, sí creo. ¿Y tú sí crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Y tú sí crees que Él fue sepultado? Sí. ¿Y tú sí crees que al tercer día resucitó y ahí titubeó nomás para pensar un ratito? Sí. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Cuántos años tienes? Porque usted sabe que yo tengo 75, entonces yo no me da vergüenza. Son los años que Dios me ha dado. ¿Usted cuántos años tiene? Pues tengo 60 y quién sabe qué me dijo. Bueno, entonces quiere decir que Dios quiere perdonarte por todos esos años. Todos los años que la regaste cuando tenías 20 años, 15 años, 12 años, Dios quiere perdonarte. ¿No te gustaría que Dios te perdonara por todo? Entonces, ¿qué? Abre tu corazón a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados. Vamos a orar. Hermanos, ella recibió a Cristo. Y el testimonio es que Dios le levantó de su enfermedad. ¿Sí? Y luego al rato quiero conectarla acá, por el teléfono para que esté escuchando el mensaje, pero no, dice, es que nada más a esa hora puedo ir al tianguis a comprar mi comida. No me le olvide el tianguis. Véngase y escuche el mensaje mejor primero. ¿Sí? O sea, hermanos, ¿qué? Vamos a orar. Ahora, aquí está una oración. ¿Listos? Tome nota de ello, ¿sí? Voy a orar con el pecador. ¿Sí? Voy a orar. No tiene que llamarle al pastor para decirle, hermano pastor, esta persona está lista para recibir a Cristo, ore conmigo, ore por ellos. No, 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 usted hágalo. ¿Sí? Usted hágalo. ¿Qué vamos a orar? Vamos a orar. Sí creo. Lo mismo que hacemos aquí, hermanos. Sí creo. Sí creo. Sí creo en Jesús. Sí creo que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús. Sí creo. Me arrepiento, muy importante, me arrepiento de mis pecados. Hay muchos creyentes en nuestras iglesias, hermanos, que nunca se han arrepentido de sus pecados, por eso todavía viven en ellos. Persona que todavía está viviendo en pecado habitual, no es cierto, no es de Dios, no importa cuántas veces le diga que se ha bautizado, o que es miembro de la iglesia, o que es líder, o que es pastor, o que es diácono. 3 cacahuates, no es cierto. No es cierto. Si todavía estás en tu pecado, no es cierto. Tú no te has arrepentido. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué? Me arrepiento. ¿Y qué dice el texto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbelo. Y luego, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le aseguro que hay personas en este mismo momento escuchando esto que nunca habían entendido que la salvación es tan fácil. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Él ya pagó el precio del rescate de tu alma en la cruz y ahora todo lo que tú tienes que hacer es decir, sí lo creo, sí lo creo. Me arrepiento de todos mis pecados. No importa cuánto sea, no importa qué tan hondo te hayas metido en el mugrero, Dios te rescata y te salva. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a orar. Y vamos a orar por 2 cosas. Vamos a orar que todos nos sentemos a escribir nuestro testimonio. Y en algunos casos, algunos de ustedes van a necesitar una carpeta para llenarlo, ¿sí? ¿Sí? Y ahora tengo que reducirlo, ¿sí? Y luego hay cosas que no puedo decir,
¿Sí? Y ahora sí, rogar al Señor, dame oportunidad, oh Dios, dame esas citas divinas, y en algunas voy a sacar mi cubo de evangelismo, y en algunas otras voy a compartir la ruta romana, y en algunas otras voy a dar mi testimonio, o en algunas voy a decir todo. ¿Sí? Voy a hacer todo. Bueno, vamos a orar. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, que cada creyente aquí, que cada persona, miembro o no miembro de esta iglesia, pero conoce a Jesús, que tome seriamente su testimonio personal de salvación. Porque Dios quiere usarlo para tocar vidas. Dios quiere usarlo como introducción al Evangelio. Y te ruego, oh Dios, la seriedad de mis hermanos, que esta semana en los grupos de crecimiento se puedan escuchar varios testimonios bien pensados, bien elaborados, que aún esta semana podamos ver personas venir a los pies de Cristo Jesús por estos testimonios que vas a hacer y por las presentaciones del Evangelio que se van a hacer. Y luego, mi Dios, no hay duda que esta mañana hay aquella persona que es primera vez que escucha esto. Tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y llegaste el día apropiado, porque hoy Dios quiere salvar tu alma. Ahí donde estás, dile así al Dios de los cielos, dile, Padre Santo, yo sí creo en el Señor Jesús. Yo sí creo que tú enviaste a tu Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz. Yo sí creo que fue sepultado. Yo sí creo que al tercer día resucitó, que Él vive. Y que a través de esa cruz tengo el perdón de mis pecados y que a través de esa resurrección tengo vida eterna. Y en esta mañana, por fe, me arrepiento de todos mis pecados. Y yo recibo a Jesús. Y yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Bendito sea, Señor. Gracias por esta oportunidad. Y así bendice a tu iglesia en esta labor. Glorifícate cada vez que haya esa oportunidad de dar nuestro testimonio, que así semilla sea sembrada en un corazón que necesita a Cristo. Despídenos ahora, mi Dios, con tu gracia y tu paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.